La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología FECITEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas RECIT y el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño MIDAUT, les da la más cordial bienvenida al Seminario de Actualización Permanente en Investigación SPAC 2022. A continuación, tenemos la conferencia Diseño con Empatía, aprendiendo de los usuarios y de los números, de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor David Abdel Mejía Medina es profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California. Es egresado como ingeniero en sistemas, maestro en ciencias y doctor en ciencias, egresado del Departamento de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE. Es miembro del núcleo académico de la Maestría y Doctorado en Arquitectura dentro de la línea de conocimiento de diseño y comunicación. Es autor de más de 20 artículos científicos y capítulos de libro. Sus intereses de investigación están relacionados con el diseño de la experiencia del usuario, semántica de espacios interactivos, sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones y cómputo persuasivo. A partir de ahora, les solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámara de video. En este momento pues, cedemos la palabra al doctor Abdel para que inicie su plática. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta charla. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si se ve. Sí, todo en orden, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con la charla. Como bien lo comentó Francisco, vamos a hablar sobre el diseño con empatía. Lo que vamos a estar trabajando, lo que vamos a estar platicando en esta charla es, vamos a comenzar con una introducción al concepto de empatía en el proceso de diseño. Posteriormente vamos a abordar la perspectiva de los usuarios como una fuente de conocimiento. Vamos a irnos después a los números como una fuente de conocimiento y vamos a cerrar con unas pequeñas reflexiones. Vamos a comenzar esta charla, vamos a entrar en materia, comenzando o preguntando a todos, ¿no? De una manera muy retórica, ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con un mal diseño a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es común encontrarnos objetos, encontrarnos sistemas, encontrarnos diseños que realmente, pues creo que no cumplen con la función para la que fueron concebidos, ¿no? Pueden funcionar desde el punto de vista estético, pero no funcional. Pueden cumplir quizás con alguna función, pero en prejuicio de otra, como lo podemos ver con el aro de básquetbol. En el caso de la camiseta, por ejemplo, si bien en algunas cosas se podría entender que está la frase de Don't worry, be happy, si lo leemos como lo leen las personas sería Don't be happy, worry, o sea, no seas feliz, preocúpate. Entonces, puede entender a lo mejor en el caso de la copa que tuvo un gesto muy romántico desde el punto de vista del diseñador, pero que desde el punto de vista funcional, pues realmente no cumple con la manera en la que los usuarios utilizan o esperan utilizar esos productos, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la implicación que tiene un mal diseño? Pues un prejuicio tanto para los usuarios como para los diseñadores o para los clientes de esos productos, ¿no? O sea, porque si esos productos fueron con intención de venta, pues obviamente no van a lograr ni el cometido de la venta y para quienes los adquieran, pues obviamente no van a lograr no van a lograr el objetivo para el que fueron adquiridos esos productos, ¿no? Entonces, antes de seguir, yo quiero aclarar un poco acerca de que cuando hablamos del proceso de diseño, nos estamos refiriendo a lo que establece la RAE en cuanto a que el proyecto es un plan que configura algo, ¿no? Así es tal cual la definición que tiene la RAE.
y que de alguna manera estamos hablando del proceso de diseño, pues como ese conjunto de acciones que se establecen para poder resolver una problemática, ¿no? Normalmente asumimos que si no lleva la palabra diseño implícito en algún punto, definitivamente no estamos hablando de diseño. Sin embargo, las revistas más prestigiosas en el área de diseño precisamente establecen que hay diseño mecánico, diseño de software, diseño de miles de cosas, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando que en todos estos casos, cuando se plantea una solución, tendríamos que estar hablando de un diseño con empatía, un diseño que cumpla con las expectativas de los usuarios. Entonces, en ese sentido, viene a colación un concepto, ¿sí? Que está muy, cada vez más en boga, y que es el diseño centrado en el usuario, y que no es otra cosa más que un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por la información sobre las personas que van a hacer uso del producto. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es que antes de proporcionar la solución, es muy importante que conozcamos a quién le va a servir esta solución, en qué actividades, en qué contexto, en qué circunstancias va a estar siendo aplicada este diseño o esta propuesta de solución que se va a estar trabajando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño centrado en el usuario, es importante definir nuevamente, tres elementos muy importantes y esenciales a considerar. Primero, desde el punto de vista del diseñador, se va a proveer el modelo conceptual. Esto es, cómo se concibe la solución ofrecida. Si volvemos al caso por ejemplo, la camiseta con el mensaje, el modelo conceptual del diseñador implicaba que iba a leer primero la parte negra. Voy a volver acá al ejemplo. Que iba a leer primero las letras en negro y posteriormente que iba a leer las partes en blanco. Ese es el ejemplo ese es el modelo conceptual con el que contaba el diseñador. En el caso del aro de básquetbol junto a la ventana, el modelo conceptual implicaba que los balones iban a entrar directamente al aro y que no iba a haber un rebote que pudiera afectar a la ventana, ¿no? Entonces, sinceramente no he logrado entender cuál es el modelo conceptual de las copas y de la silla un poco, pero bueno, la idea para explicar el modelo conceptual ahí está. Luego viene la parte de la interfaz. Eso es lo que ofrece el producto y eso es, ahora sí, qué es la imagen que proyecta la solución que se está proponiendo. Y esa interfaz, volviendo a esa parte de estereotipo, normalmente hablamos o asociamos la parte de interfaz a una interfaz de software. La realidad es que la interfaz es todo aquello que permite la interacción entre el usuario y el producto. Entonces, no estamos hablando solamente de una interfaz de software, estamos hablando de cualquier cosa. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? En este caso, quizás, por ejemplo, en el caso de la camiseta, la idea fue transmitir un mensaje y la interfaz fue a través de esa configuración del mensaje que, bueno, en este punto de vista no funciona, pero estamos hablando de la cuestión de la interfaz. Y luego viene la parte del modelo mental. El modelo mental ahora sí es algo que se genera el usuario del producto, de la solución, y lo que viene al mente es qué le representa este producto para el usuario. Entonces, normalmente cuando tenemos una no asociación, una disociación entre el modelo conceptual, la interfaz y el modelo mental, genera que los diseños o que los productos diseñados pues no sean lo que se esperaba, e incluso nos hemos encontrado ejemplos ahí de que a distintos, no sé, monumentos o figuras o productos, normalmente les andamos poniendo apodos porque es lo que el usuario se imagina. Ese es el modelo mental, es a qué lo está asociando, ¿no? Entonces, esos tres elementos son los que entran en juego en la parte del diseño centrado en el usuario. Y la parte del diseño centrado en el usuario lo que está buscando es cómo hacer que esos elementos converjan para poder pues proporcionar una solución que sea adecuada para el usuario.
Entonces, ahora sí, vamos a entrar con la parte de diseñando con empatía, que es precisamente la idea. Si lo que se busca es que esos tres conceptos trabajen juntos, lo que necesitamos es buscar conocer desde el punto de vista de los usuarios cómo funcionan las cosas. Entonces, aquí tenemos que la empatía lo que hace es que permite que los diseñadores puedan pensar desde el punto de vista de los usuarios y sus necesidades, dejando de lado sus propias suposiciones. Esto es, si nos vamos a entender, si estamos hablando de diseñar con empatía, nuevamente, desde el punto de vista de la RAE, o más bien desde la definición de la RAE, podemos entender como empatía el sentimiento de identificación con algo o alguien, o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es muy importante, poder entender qué ocupa el usuario para poder ofrecer una solución adecuada, ¿no? Y un ejemplo aquí, viniendo al caso del diseño con empatía y de lograr entender a las personas, viene, por ejemplo, cuando una persona va y compra una escalera, en realidad no está comprando una escalera, lo que está comprando es la posibilidad o la acción de poder desplazar algo de un punto a otro, inicialmente de arriba abajo o de abajo arriba, es eso lo que está comprando. Entonces, en este sentido, no implica que la solución correcta sea otra escalera para ese problema, puede ser un elevador o puede ser una polea, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender que a lo mejor una escalera proporciona una solución, pero que el problema no es, si no está funcionando en algo, una escalera, la solución no necesariamente es construir una escalera más adecuada, sino que la solución es entender qué es lo que se requiere subir y o bajar y entonces proporcionar una solución o un diseño adecuado a esa necesidad. Esa es la cuestión o el punto central de esa parte de diseñar con empatía. Otro de los elementos que hay que también influyen en esta parte del diseño con empatía es también entender cómo entienden o cómo conciben los usuarios eh, pues las cosas o el mundo o el diseño, ¿no? Por ejemplo, decía Don Norman que si un diseño necesita instrucciones, entonces es un mal diseño. Y aquí lo podemos ver. Del lado izquierdo vemos la configuración de una parrilla, en ambos casos vemos la configuración de una parrilla de estufa, pero el diseño del lado izquierdo podemos ver que pues la configuración de las perillas no permite saber cuál de esas perillas corresponde a cada uno de los quemadores que están ahí. En cambio, en el diseño que está a la derecha, creo que es mucho más intuitivo entender cuál es, a qué perilla correspondería cada uno. Entonces, en ese sentido es muy importante entender que los usuarios no necesariamente sabemos que el lado izquierdo corresponde adelante o atrás, el lado derecho corresponde adelante o atrás, porque incluso entre marcas puede haber cambio o entre regiones puede haber cambio. Entonces, por esa razón es importante ayudar a los usuarios a entender cómo funcionan. Caso muy diferente sería si en algún momento, si ya fuera algo muy aceptado, ¿sí? Ya algo muy estandarizado, que hay un número de parrillas que a lo mejor del lado izquierdo corresponden a o digamos que los extremos corresponden a las parrillas frontales y que los interiores corresponden a las parrillas traseras. Entonces, bueno, si ya hubiera un estándar, ese diseño funcionaría porque está acorde a lo que ya conocen los usuarios, ¿no? Entonces, ahora, un buen ejemplo, ¿no? La idea es que el diseño por sí mismo te permita o sea tan intuitivo para el usuario que él mismo te diga qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, cuando tenemos un botón push, creo que ese mismo tipo de diseños te ayuda a entender qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando tenemos el de subir el switch, cuando tenemos algo de rotar, la misma manera, o sea, creo que si todo mundo, aunque sea una persona que no lo ha visto, si ve un botón para rotar, la primera reacción es llegar y darle vuelta a la izquierda, a la derecha para ver cómo funciona. Si ves una perilla, la primera reacción es subir y bajar, o bueno, moverlo en el lado contrario. Y si ves un botón, la primera reacción es pulsar a ver qué hace, ¿no? Entonces, técnicamente ahí podemos decir que el diseño por sí mismo ayuda a contribuir al propósito para el que fue creado, ¿no? Entonces, bueno, habiendo tenido todo ese contexto,
es muy importante platicar o traer a escena lo que es la metodología de los dos diamantes, porque básicamente esto engloba todo lo que tiene que ver con el resto de las otras metodologías que vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de la metodología de los dos diamantes, lo que implica es que partimos de que hay un problema, posteriormente tenemos que definir el problema y luego tenemos que llegar a la solución. En el camino del problema a la definición del problema, tenemos que pasar por un proceso de investigación hasta llegar al proceso de definición de qué es lo que vamos a estar atacando. Y tiene esta parte de diamante porque comenzamos la parte de la investigación con un pensamiento divergente, es decir, podemos, al momento en que estamos y abordando y conociendo todas las posibilidades o toda la problemática que se requiere abordar, puede ser muy amplio y deberemos de traer a escena o a todas las posibilidades de solución o todos los elementos que pudieran solucionar o que pudieran atenderse. Pero conforme ya pasamos al proceso de definición, tenemos que estar aplicando un pensamiento convergente porque tenemos que dejar muy claro, entonces ya tenemos que definir qué es lo que vamos a estar solucionando. Entonces, ya una vez que definimos cuál es el problema que vamos a estar atacando, nuevamente comenzamos con una parte de pensamiento divergente con respecto a la ideación. Podemos ver todas las ideas que pueden dar solución a ese problema y una vez que todas esas ideas ya están ahí claras, tendremos que a través de un prototipo, utilizando pensamiento convergente, podemos llegar a la solución. Entonces, esta es una manera en la que podemos traer el proceso de innovación. Básicamente es, nuevamente digo, aplicando pensamiento convergente y divergente en diversas etapas. Y para aplicar esto, esa es una manera simplemente conceptual de cómo ver el proceso de innovación. Para esto podemos hablar ya de metodologías de diseño muy específicas que ya nos van a permitir trabajar un poquito más con esta parte de la empatía, ¿no? Y tenemos, pues hay 4 metodologías muy utilizadas ahorita para la parte del diseño. Tenemos lo que es el Design Thinking, que está muy enfocada al diseño de productos. Todas esas son metodologías centradas en el usuario. Metodologías ágiles también tienen esa característica. El caso de Design Thinking está muy orientada al diseño de productos, ¿no? Luego tenemos lo que es Scrum, es una metodología muy de la mano de la parte de diseño de software. Tiene una orientación muy clara a la construcción de productos de software. Se especifica claramente qué es lo que se tiene que realizar y se empiezan a estar realizando es un proceso iterativo, aumentativo, porque se empiezan a estar agregando pues características al producto diseñado, ¿no? Luego tenemos la parte de Lean UX, que está más de la mano de lo que es la parte de generar productos para lo que son empresas de emprendimiento o startups, ¿no? Que básicamente lo que buscan es estar generando lo que son los productos mínimamente viables o que es como que la primera versión del producto y a partir de que el producto sale, se evalúa y nuevamente pasan por un proceso iterativo para poder llegar a una solución. Y finalmente tenemos lo que es la metodología del Design Sprint, que lo que hace es que haces una idea, es una solución, haces un prototipo, lo evalúas con los usuarios, obtienes feedback y vuelves a implementar ese feedback para volver a producir otro prototipo hasta que encuentras algo adecuado. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la empatía? Que en todos ellos, básicamente se incluye al usuario como parte ya sea el proceso de investigación inicial y o con el proceso de evaluación de los resultados o del diseño que se está entregando, ¿no? Entonces, como dije, son metodologías muy orientadas a la parte del diseño centrado en el usuario. Y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Cuando hablamos del ciclo de vida de un producto, del ciclo de vida de una solución, estamos hablando de que pasamos por 4 etapas. La primera etapa es la etapa de ideación, la segunda etapa es la parte de construir o construcción, la siguiente etapa es
el deployment, cuando haces ya el producto, lo expones a los usuarios que lo van a estar utilizando y finalmente tenemos esa parte de evaluación, obtener el feedback y volvemos a iterar. Entonces, esa es la parte en donde nosotros estamos trabajando con la parte de la empatía, que buscamos empatía desde el momento en que obtenemos el primer requerimiento o las primeras, el primer plan de desarrollo, el primer diseño, desde ahí estamos buscando una empatía. Pero al trabajar de manera iterativa, lo que se busca es estarnos acercando a, pues a construir la solución que sea más adecuada para los usuarios en el contexto en el que se va a estar utilizando. Y esa parte es muy importante porque de repente podemos hablar que hay soluciones que son geniales, pero que si de repente dices, pues es que, por ejemplo, el Google Maps, pensando, ¿no? O sea, está genial la parte visual, pero si lo vas a usar en el auto, necesitas que haya una parte auditiva, porque no puedes estar siguiendo totalmente los mapas, porque la vista la ocupas tener en el camino. Entonces, por esa razón, digamos que en un principio se lanzó la parte visual de los mapas, se encontró que generaba o que causaba conflictos por el escenario donde se estaba aplicando, entonces se encontró nuevamente que una mejora, una solución para poder ayudar a los usuarios sería trabajar con la parte de comandos de voz, con la parte de información también por voz, ¿no? Entonces, esa parte nuevamente está interesante. Y aquí la cuestión está en que no importa por qué etapas pasen cada una de estas metodologías, todas contribuyen a buscar esa empatía. También hay otra cuestión aquí, no necesariamente necesitas trabajar con una de ellas, probablemente trabajas con el design thinking, que está muy enfocada en la parte de la ideación, y una vez que ya tienes claro cuál es el producto, bueno, el sprint también, que puede estar generando un prototipo, y una vez que ya lo tienes, pues puedes trabajar con Scrum o con Lean UX para estar generando productos. Entonces, nuevamente, todo pueden, estas metodologías, es importante que los diseñadores entiendan que son herramientas y no son dogmas. No necesariamente tienen que ser aplicadas totalmente a rajatablas. Es muy importante aquí tomar en cuenta con el feeling, con la experiencia del diseñador, para poder establecer una metodología que sea acorde a la problemática que se está tratando de resolver, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos con lo que es la parte del contexto de la empatía, ¿no? Entonces, podemos cerrar con que la parte de la empatía tiene que ver con que los diseños realmente estén enfocados y respondan a las necesidades de los usuarios en un contexto muy particular. Ahora, si nosotros queremos diseñar o hacer propuestas de solución para estos usuarios, la cuestión está en cómo vamos a aprender de estos usuarios, ¿no? Porque de repente lo más importante es, como hablábamos ahí de la parte del diseño con empatía, dejar de lado esa sensación o esa creencia de que a veces el diseñador se vuelve también como que quien se vuelve como, trabaja como usuario y diseña desde sus creencias, desde su perspectiva, y no necesariamente es correcto lo que asume, ¿no? Entonces, una de las técnicas más utilizadas en esta parte de aprender de los usuarios es la técnica de observación. Ahí viene toda la parte de la etnografía. Hay diversas técnicas para poder estar trabajando con ellos. Tenemos desde lo que es la observación en video, desde lo que es la observación directa, participativa y no participativa. Entonces, todo esto es muy importante. La observación es realmente importante porque de repente una técnica que se utiliza mucho son, de repente podemos encuestar o podemos entrevistar a las personas. Sin embargo, hay una divergencia en algunas ocasiones entre lo que los usuarios dicen y lo que los usuarios hacen, e incluso hay una divergencia entre lo que los usuarios creen que hacen y lo que los usuarios hacen, ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando alguien va al gimnasio, por eso te ponen un espejo, ¿no? Uno, para alimentar el ego, pero dos, para que veas si estás haciendo los movimientos de manera correcta, porque a veces nosotros creemos que lo estamos haciendo de una manera y es de otra.
Y poniendo un ejemplo ya muy práctico, cuando estaba en la maestría, me tocó ir a un hospital en Ensenada, me tocó hacer un estudio de un proceso y resultó que en ese proceso que estábamos siguiendo, los médicos de un departamento en particular todos los lunes tenían que pasar como unas 3, 4 horas del día llenando un formato que debían de estar entregando, ¿no? Entonces entregaban a un departamento en particular. Pero cuando empezamos a hacer una investigación, a hacer un seguimiento de a dónde iba ese formato, o ese reporte, perdón, resultó que pues no había, nadie sabía para qué servía ese formato. Entonces, yéndonos más atrás, averiguando y todo ahí después, lo que encontramos fue que 20 años atrás se jubiló la persona que se encargaba de controlar unos elementos en esa área. Y entonces, la persona que se quedó a cargo le dijeron que pidiera esos formatos para que le ayudara con su proceso de aprendizaje. Esa persona estuvo ahí alrededor de 3, 4 meses y posteriormente ya llegó la persona que estuvo de manera definitiva. Como a la persona que estuvo en ese proceso de transición no le explicaron para qué, que el reporte era como un proceso de aprendizaje, o no sé si no le explicaron a él, pero él no le explicó a la otra persona que lo sucedió, que esos reportes eran temporales, que no eran una necesidad, resultó que los reportes se convirtieron ya en un requisito que se tenían que entregar, aunque nadie los ocupara, porque llegó el momento en que las personas que estaban a cargo de ese puesto, pues ya manejaban también el departamento, que no ocupaban estar revisando esos reportes que entregaban. Entonces, por esa razón es muy importante hacer una observación, porque si se fuera a hacer, digamos, un sistema que le diera soporte a ese proceso, lo más probable es que si nos basáramos solamente a lo que los usuarios nos dicen, se tendría que implementar un formulario para hacer un reporte que nadie estaría leyendo. Entonces, esa cuestión es muy importante de estar analizando, ¿no? Entonces, ahora, cuando hacemos observación, ¿qué tipo de observación hacemos, o más bien cómo hacemos esa observación? Y esa observación normalmente debe de venir acompañada de una bitácora. En algunos casos, la bitácora debe de estar detallada, a veces hasta con precisión de segundos, si así es como se requiere para los efectos del estudio. Porque la cuestión es no solamente cómo registra la información, sino cómo procesas esa información, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, es muy importante al momento de decidir qué tipo de observación se va a hacer, definir nuevamente cuál es la naturaleza o la razón de hacerlo, porque hay, como digo, hay observaciones que se hacen a través de una cámara donde el usuario no está participando, donde el investigador no está participando, y es importante saber si al usuario se le va a notificar que está siendo observado o no, que ahorita, bueno, ya casi todas las revistas de investigación te piden que los usuarios que van a participar en un estudio pues estén enterados de que son partícipes de un proceso, pero digamos que es muy importante a lo mejor decirle, pues te voy a observar, pero no sé en qué momento, para que no cambien su conducta, porque todas las personas tenemos una tendencia a cambiar cuando nos sentimos observados, ¿no? La otra parte es cuando el investigador se involucra directamente en el proceso y va a interactúa con las personas y se vuelve parte del proceso. Aquí es importante nuevamente tener en cuenta los sesgos que puede causar a los resultados la participación o no de los investigadores. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos elementos. Ahora bien, acabo de decir que las entrevistas pueden tener un sesgo, pero tampoco es que sean malas. Y por otra parte, son un medio factible y relativamente rápido de tener información. Aquí la cuestión interesante es buscar o trabajar con la pericia del investigador para poder obtener la información y poder hacer preguntas que nos ayuden a corroborar que la información que se está dando pues es hasta cierto punto veraz. Y aquí podemos tener entrevistas que son desde la entrevista estructurada, que es una entrevista muy rígida, que las preguntas se van a seguir una tras otra, tal cual están marcadas en el orden en que están planeadas,
Tenemos las entrevistas abiertas que prácticamente llegas y le dices al usuario, háblame del tema y dime lo que tú quieras. O están las preguntas semiestructuradas, que son las más comunes, en las que el entrevistador llega con un conjunto de preguntas, pero que si el entrevistado empieza, se explaya y empieza a responder otras preguntas, simplemente puede alterar el orden e incluso en algunos casos, si lo considera, hasta el sentido de las preguntas. Aquí nuevamente cuenta mucho la pericia del investigador. Otra manera de aprender de los usuarios, pues tenemos los grupos focales. Estos son grupos que se organizan de alrededor de entre 5, 8 personas, en algunos casos se llega a ver hasta 12, donde hay un moderador que empieza a hacer una serie de comentarios, de cuestionamientos y permite que el grupo interactúe entre sí. Sirven porque se tienen puntos de vista diferentes. Aquí es muy importante nuevamente también la pericia del moderador, porque suele ocurrir que estos grupos focales normalmente pueden ser monopolizados por una persona o por dos. Entonces es muy importante que el moderador pueda fomentar la participación de todos los demás miembros del grupo. Es decir, si ve que 2 o 3 personas son las que están platicando, están dando su opinión y otra persona no, tiene que encontrar el momento para decirle, y a ver, tú, tercera, cuarta persona, ¿qué opinas de esto que acaban de decir ellos? Y entonces es un poco lo que se tiene que hacer ahí. En ambos casos, pero en los 3 casos, tanto en la parte de la observación como de los grupos focales, como de las entrevistas, vamos a obtener información que es de tipo cualitativa, que es información que tiene que ser procesada por metodologías como análisis de discurso, como teoría fundamentada o algunas otras que estén para ese tipo de, creo que está la metodología Delphi también, que nos puede ayudar para ese tipo pues de información. Y luego tenemos lo que son las encuestas. Las encuestas son un medio muy útil porque son relativamente fáciles de lanzar, de obtener información. La información es información cuantitativa, normalmente se procesa mucho más rápido. La parte a considerar en las encuestas es que normalmente cuando queremos aprender de los usuarios, cometemos el error de no validar el instrumento que estamos aplicando. De repente ya se me ocurrió que así voy a hacer la encuesta y así, y simplemente la redactamos, la imprimimos o la pasamos a un medio digital y la compartimos. Incluso a veces cometemos el error de decir, es que esta encuesta ya está en inglés y yo simplemente hice la traducción. Es muy importante que estas encuestas pasen por un proceso de validación o de calibración para ver que todos los usuarios realmente estén entendiendo el sentido de las preguntas en el orden o de la manera en que el investigador lo quiere hacer. Una encuesta que no pasa por un proceso de validación normalmente se le va a cuestionar, se pueden cuestionar los resultados porque no hay manera de saber si los resultados que están plasmados ahí son realmente, hay una coincidencia entre la interpretación que le da el participante y la interpretación que le da el usuario. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Son medios fáciles de aplicar, son medios que nos dan mucha información, pero que les digo, son muy susceptibles a caer en error por esa falta de validación. Y pues en ese sentido, un análisis muy completo o una metodología muy completa para aprender de los usuarios implicaría normalmente una combinación de metodologías, por ejemplo, pensando en que puedas hacer una observación y después de la observación sacas algunos resultados y con esos resultados haces una encuesta o entrevistas a unos usuarios para saber por qué o haces un grupo focal. Entonces, hacer una mezcla, tener 2 tipos te ayuda a saber un qué pasa y un cómo pasa o un por qué pasa. Entonces, idealmente una buena metodología implicaría trabajar con al menos 2 de estas técnicas. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay una cuestión, hay una frase muy famosa, muy célebre de Henry Ford, y dice, si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? Entonces, aquí viene la parte, y es un poco lo que también le da sentido a esta charla, ¿no? O sea, normalmente decimos, diseño centrado en el usuario. Entonces, si estamos hablando de diseño centrado en el usuario, entonces tenemos que enfocarnos en preguntarle a los usuarios. El punto está en que no siempre los usuarios conocen cuál es la solución.
a veces la solución, el planteamiento de la solución viene desde otra perspectiva, desde la persona que está encargada de generar esa innovación. Entonces, a los usuarios, a veces lo que tenemos que hacer es preguntarle cuál es la problemática. Y a veces incluso las personas ni siquiera o los usuarios logran identificar que tienen un problema porque a veces no logran ser conscientes de las mejoras que les puede traer una propuesta de innovación o un diseño innovador. Entonces, es por eso que aquí necesitamos también trabajar con este proceso de aprender de los números. ¿Y qué significa toda esta parte de aprender de los números? Bueno, que más allá de preguntar a los usuarios, como ya vimos, y las técnicas y metodologías que podemos estar utilizando, también podemos ir y buscar un poco más allá de lo que ellos nos dicen. Por ejemplo, los usuarios nos están diciendo algunas cosas, bueno, vamos a complementar esos elementos con alguna base de datos demográficas que podemos encontrar en el INEGI. Por ejemplo, podemos estar pensando en que una solución va a funcionar en un teléfono móvil, pero resulta que la mayoría de las personas que tienen esa problemática no tienen la capacidad económica para pagar un paquete de datos para traerlo en donde va a estar aplicando esa solución o donde la ocuparían. O probablemente en donde ellos trabajan no existe una conexión estable, etcétera. Entonces hay muchos elementos que tenemos que configurar antes de estar proporcionando una solución, o que de repente digas, es que esa solución está genial, pero está muy cara y no se puede pagar, o que a lo mejor digas, eso estaría genial, sí, pero a lo mejor las personas tienen tanto dinero, tienen o tienen otras maneras de suplirlo que no necesitan la solución que estás planteando, ¿no? Entonces es muy importante entender a los usuarios más allá de lo que los usuarios te dicen que les puede causar un problema, ¿no? Entonces podemos irnos a las bases de datos que ya están disponibles, un ejemplo es el INEGI, pero otra técnica muy utilizada para sacar información es el web scraping, y el web scraping no es otra cosa más que programas de software que lo que hacen es que nos permiten estar extrayendo información de diversas fuentes existentes en la red, como redes sociales, como sitios web, como bueno, en redes sociales entra Facebook, entra Twitter, entra los feeds, entran muchos elementos. Entonces, simplemente se programan, se realiza este tipo de programas y empiezan a generar toda la información, la empiezan a recopilar para poder ampliar la información sobre los usuarios, ¿no? Y ahora ya vimos que podemos sacar información del INEGI, ya vimos que podemos hacer web scraping, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con estos datos? Porque algo que pasa es que nos encontramos que en todos lados nos piden datos, pero bueno, los datos quedan ahí amontonados y normalmente no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Nos piden reporte para todos, pero no nos entregan resultados de nada, ¿no? O sea, entonces esa parte es muy relevante, saber qué vas a hacer con esa información. Entonces hay varias técnicas que pueden estar aplicándose aquí en este punto para el tratamiento de los datos. Por ejemplo, la minería de datos lo que hace es que te permite extraer características de una información que no esté estructurada. Normalmente puedes tener mucha información y la minería es un conjunto de técnicas que te permiten estructurar información y encontrar ciertos patrones, encontrar ciertos elementos para poderlos interpretar o para poder tener un resultado, ¿no? La parte de análisis de datos normalmente lo estaríamos trabajando desde un enfoque estadístico tradicional, aplicar los estadísticos ya conocidos para nuevamente poder encontrar algunos elementos que nos sirvan en este proceso de diseño. Cuando trabajamos con ciencia de datos, ya estamos yendo no solamente al manejo de la información, sino que ya emplea técnicas de inteligencia artificial para poder hacer predicciones, para poder encontrar patrones mucho más adecuados. Entonces, eso es lo que estaríamos trabajando con la parte de análisis de datos, ¿no? De ciencia de datos. Y finalmente, la parte de Big Data ya es cuando trabajamos con técnicas para procesar grandes volúmenes de información que normalmente se complicaría trabajar desde
técnicas o equipos tradicionales, ¿no? Ya es que sería muy complicado hacer un procesamiento de volúmenes de datos tan grandes que un procesador, una laptop de esto, pues nos llevaría días o semanas poderlos procesar. Entonces, ahí nuevamente ya se tendría que estar trabajando. Normalmente para este tipo de información, ya se tendría que aquí sí asociarse o contratar a un experto en este tipo de información. Bueno, quizás la parte de análisis de datos no tanto, para el resto ya ocuparía un poco algo más especializado para poder extraer información de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, ya cerrando esta charla, al final de cuentas lo que estamos hablando es que la empatía es una vía para adopción tecnológica. ¿Qué tiene que ver esto de adopción tecnológica? Normalmente la adopción tecnológica se da cuando los usuarios empiezan a utilizar una propuesta o un diseño, idealmente de la manera en la que fue concebida, ¿no? Entonces, mientras mejor sepa el diseñador cuál es la problemática que se está resolviendo y mientras mejor entiende el contexto en el que se está aplicando, hay muchísima mayor probabilidad de que el diseño sea el correcto, de que la solución que proporciona ese diseño sea el correcto y por lo tanto los usuarios estén más dispuestos a utilizar esa propuesta, ¿no? Entonces, ahora, si ya tenemos que la empatía nos va a permitir trabajar con la adopción de la tecnología o la adopción del producto, también vimos que existen diversas maneras de diseñar empatía. Hablamos de tanto fuentes de información como diversas tecnologías, ¿sí? Entonces, pero la parte más importante es que, sin importar cuál de ellos usemos, lo más importante de todo el proceso de diseño es entender cuál es la necesidad que se va a solventar para los usuarios, porque a partir de eso, la probabilidad de éxito, como ya lo comenté, sería mayor. Pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho por la atención y pues quedo aquí a la orden para cualquier pregunta o duda que pueda surgir. Bien, muchas gracias, doctor Abdel. Vamos a dar inicio en este momento a la sesión de preguntas y respuestas, donde podrán expresar sus inquietudes tanto en el chat como levantando la mano, abriendo su micrófono. Sí, adelante, Tonatio. Hola, doctor Abdel. Primero lo felicito. No conocía el tema que manejaba y me quedó muy claro. Y bueno, me gustó mucho. ¿Alguna bibliografía que nos pueda sugerir? Algo, bueno, sencillito como para ir adentrándose en el tema. ¿Algunos autores en el tema? ¿O su trabajo? No sé. Sí, bueno, Don Norman es como que de los que más trabaja en esas áreas, no sé si lo tengo por aquí, pero hay un libro que se llama El diseño de todas las cosas o The Design of Everything. Es creo que el libro más representativo de este tipo de trabajos, ¿no? A partir de ahí, ya todo el grupo de Don Norman creo que trabaja mucho con este tipo pues, enfoques para la parte del diseño con empatía. Ya sería también conocer algunos elementos, algunos aspectos de usabilidad. Literatura hay mucha y de muchos niveles, o sea, lo puedes encontrar desde buscar conceptos como qué es el diseño centrado en el usuario, como qué es la usabilidad, como qué es el diseño con empatía, en sitios web que te permiten entender el concepto, hasta ya bibliografía que te permita abordar un poco más. Si gustas, con más detalle ya te puedo mandar algunas recomendaciones. Te digo, mi inicio, o sea, mi bibliografía inicial sería la del diseño de todas las cosas de Don Norman, y a partir de ahí, pues ya sería buscar un poquito más. Muchas gracias. Mira, Hervé aquí ya comentó que tiene también un libro de Norman que también puede ayudarte ahí. Sí. Bien, ¿alguien más le gustaría expresar alguna duda? Hervé, adelante. No, también sumarme a la felicitación de que acaba de ser Tonatiuh.
la felicitación para el doctor Abdel. Está muy bien delimitado el tema y muy bien explicado todo, muy bien documentado. Y nada más abonar que ahorita que preguntaba Tonatiu de la bibliografía, también está el libro de Abraham Moles se llama Teoría de los Objetos. Ese también es muy bueno en estos temas. Igual se los mando junto con el de Norman, ¿no? Para que los tengan a la mano. Yo tengo versiones ya viejitas, pero hay versiones actuales de sus libros, ¿no? Ediciones actuales. Y quería comentar también que para los que tengo entendido que hay varios arquitectos conectados, les recomiendo mucho que vean en Amazon Prime este documental que acaba de publicar Juan Pazurita, que se llama El reto de ayudar, porque tiene que ver precisamente con esto que plantea Abdel, cómo a veces nos ponemos a diseñar soluciones sin haber escuchado a quienes van a ser los usuarios. Entonces es un documental bien interesante de proyectos arquitectónicos que se hicieron después del terremoto de México de 2017 y cómo los retos que enfrentaron los arquitectos y las frustraciones, todo por haber planteado proyectos antes de haber escuchado a la gente, ¿no? Entonces, es bien importante este tipo de documentos. Y les digo, está en Amazon Prime. Y pues nada más, era agregar ahí, y felicidades, Abdel, está muy, muy interesante cómo planteaste todo. Muchas gracias. Y abonando ahorita, también se me pasaba algo que es muy útil y que ya por tiempo no lo agregué y por la dinámica que fue llevando, pero hay un artículo de John Carroll, es del 2002, es viejo, pero sigue estando en boga ahorita. Y hay una cuestión que es el diseño basado en escenarios. Y la parte de hablar de diseño basado en escenarios es de utilidad porque nos permite entender de mejor manera cómo funcionan o cómo trabajan los usuarios, ¿no? Entonces, aquí esta parte se vuelve interesante porque normalmente cuando vas a diseñar, lo que se hace es que planteas un escenario como está actualmente, luego planteas un escenario donde ilustras la solución propuesta y te permite trabajar con los usuarios para conocer precisamente cuál es su perspectiva o cuál es la percepción con respecto a la solución que estás poniendo. Y te permite incluso entender te permite ese diseño de escenarios, comprender o más bien evaluar si lo que tú estás contemplando como que es un problema realmente existe. Incluso te permite evaluar si lo que tú estás contemplando como el escenario, como la situación o el contexto donde va a aplicar, estás correcto. Entonces, esa parte, te digo, es muy útil. Y los escenarios son una descripción tal cual como, no sé, Juan es un médico que trabaja en el hospital, a las 7 de la mañana tiene que hacer el pase de lista, pero batalla porque cuando ocupa el expediente no lo encuentra, entonces tiene que desplazarse a tal. Entonces, son escenarios que pueden ser ficticios porque pueden no ocurrir, no haber ocurrido de esa manera, pero de alguna manera sí contempla todas las problemáticas, se redacta de tal manera que te permite identificar todas esas problemáticas. Y es muy interesante porque puede ser desde algo textual hasta utilizar un PowerPoint donde vayas poniendo ahí algunos elementos que te permitan estar mostrando partes muy, pues clave del escenario, hasta hacer un video, hasta hacer algo de realidad virtual o realidad aumentada que te permita entender. Entonces, sin importar cuál sea el instrumento con el que des a conocer el escenario, lo importante es que tú logres hacer que los usuarios se queden inmersos en ese escenario y te den la percepción con respecto a, como te dije, si lo que estás entendiendo es lo correcto, si la problemática es la correcta, y a partir de ahí ya puedes evaluar cuál es el impacto que tiene esa problemática y posteriormente sobre ese escenario ya les puedes hacer un cambio, ya puedes implementar ese diseño que estás proponiendo y ya puedes ver si esa solución va a ser la correcta. Y es interesante porque en esos momentos ni siquiera has prototipado. Entonces es mucho más barato hacer un PowerPoint o algo así que hacer un sistema, que hacer todo un diseño mecánico, todo un diseño de cualquier cosa por lo que te implica. Entonces, nuevamente son técnicas que nos permiten trabajar de una mejor manera. Bien,
¿Tenemos espacio todavía para alguna otra pregunta? Si alguien quiere Yo aquí veo como participar. que me congelé en video, pero no sé si soy nada más yo que estoy viendo o si me escuchan. No, todo en orden, Abdel. Bien. Bueno, a mí, yo aportando ahí un poquito, sí me llama la atención que pues hay muchas cuestiones un tanto estudiadas ya en diseño gráfico, utilizando, no sé, a lo mejor la sección áurea para el diseño de diferentes cuestiones de diseño web o demás, del diseño en logotipos. Y hay pues ya todo un estudio detrás para hacer las cosas, ¿no? Y de pronto en la arquitectura, este tipo de metodologías de entender cómo piensan las personas o cómo perciben ciertos espacios, cómo, eh, vaya, el diseño arquitectónico realmente satisface sus necesidades, pues sí se ha quedado un tanto atrás, ¿no? Y bueno, a partir de este método científico, como tenemos en realidad ya diversas herramientas a nuestro alcance, pero pues vaya, de pronto sí a nivel de diseño arquitectónico, pues considero que hay un retraso, un rezago importante, ¿no? Eh, bien, pues si no Aquí hay... nada más, perdón, Sí, ahorita, vi que Terry nada más abonando un poquito a lo comentas, justo un poquito en ese sentido, y bueno, aquí está Valeria, ¿no? Su tesis de alguna manera aporta un poquito en este sentido, porque lo que se va a hacer en un momento dado es que una vez que se identifique cuál es aquí trabajamos algo que nosotros llamamos la parte de la semiótica del espacio, que logramos ver qué perciben las personas de un espacio dado, qué les percibe la forma del espacio, para posteriormente se implementa tecnología para cumplir con la finalidad de ese espacio. Pero la parte interesante es que el último estudio va a ser entender cómo se reconfigura el espacio a partir de esos cambios de la tecnología. Y por poner un ejemplo, por ejemplo, en las tiendas de Apple, ya no existen las cajas, ya los usuarios van, los clientes van y te cobran, perdón, los empleados van y te cobran, te llevan la terminal o algo así. Entonces ya se reconfiguró el espacio al no tener la necesidad de dedicar un espacio fijo para poner una caja, ¿no? Entonces, eso es algo que también te puede ayudar, o sea, entendieron que los usuarios no necesitaban una caja, necesitaban llevar a cabo el proceso de pagar. Y aquí me viene a la mente también traer una metodología que sacó Google precisamente, bueno, Design Sprint es de Google también, pero sacó la tecnología Job to be Done, que lo que dice es que hay que entender exactamente qué es lo que necesitan hacer las personas y cubrirles esa necesidad sin necesariamente tener que darlo de alguna manera muy tradicional. Entonces, ya acá, de alguna manera, Valeria va a aportar un mucho porque está haciendo una muy buena tesis, en ese sentido. Y perdón, Maite, habías levantado la mano. sí, adelante, Maite. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Perfectamente. Sí, muchas gracias y felicidades por el tema, Abdel, la verdad que está muy interesante. Bueno, y abonando un poquito el comentario que el doctor Francisco hizo en cuanto a los diseños arquitectónicos, específicamente en la vivienda, y acotando un poquito, quizá Latinoamérica, el tema de la vivienda, también estamos supeditados en el diseño con dos variables importantes. Una es la económica, con el acceso a créditos. Cada vez, si hacemos una comparativa, el diseño de la vivienda o el tamaño de la vivienda, pues ha cambiado, ¿no? O sea, ya cada vez son viviendas mucho más pequeñas y de alguna manera creo que debería de estarse evaluando si realmente cumple con la función. Debe de estar cumpliendo con la función de proveer vivienda, el derecho de la vivienda a los ciudadanos, pero qué tan nivel de satisfacción puede haber, ¿no? También en la otra limitante
que existe es el acceso a los programas de vivienda, ¿no? No todo el mundo puede comprar una vivienda, de manera que el diseño puede repercutir. Entonces, si no hay tanta libertad, o a lo mejor la metodología que pudiera aplicarse en otras áreas con respaldada por la experiencia del usuario, de repente no en todas las áreas es tan libre, ¿no? Como que es como se quisiera. En específico, a mí se me ocurre ahorita la vivienda en México, ¿no? Bueno, sería ese mi comentario. Muchas gracias. Sí, yo lo que vería es, o sea, entiendo, sí, y obviamente esto no es como que mágico que resuelva todas las situaciones, ¿no? Obviamente nos vamos a quedar cortos porque eh, pues hay cosas que se salen de control del investigador, ¿no? Pero de cierta manera yo donde veo que puede aportar es probablemente en cómo ajustar el diseño a lo que se tiene, ¿no? Yo cada vez he visto diseños minimalistas, he visto que de repente trabajan con materiales más baratos, pero que funcionan justo a irse adecuando a pues a estas problemáticas que están ocurriendo, ¿no? O sea, si la parte es que el usuario no puede tener acceso a casas tradicionales, pues a lo mejor haces casas más pequeñas con cumplir la función de tener una casa, o sea, a veces es mejor algo pequeño que nada, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también viene, entiendo, nuevamente te digo, ¿no? Que lo ideal sería tener algo, pues, más grande, que cumpla con las funciones, tener un patio, algo que puedas tener recreativo, tener acceso a servicios, etcétera, pero de alguna manera, o sea, acá lo puedes aplicar desde el punto de qué puedes hacer con las condiciones que tienes. No sé si me Bien, escucharon. bien. Sí, Sí. bueno, de esta manera vamos a estar ya cerrando esta conferencia, no sin antes invitarlos a seguir presenciando las diferentes conferencias que se estarán impartiendo tanto en el mes de octubre como noviembre. Generalmente todas van a estar siendo los jueves a las 11 horas, tiempo del Pacífico. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias al doctor Abdel por compartirnos sus conocimientos y experiencias, y pues a todos los demás por su participación. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos, hasta luego.